través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja, que tiene la intención de fungir como padres o madres de la niña o niño nacido de dicho embarazo. Esta práctica es conocida también con otros términos como la renta de úteros, la gestación por contrato o maternidad subrogada. En esta técnica consiste en que una mujer lleva dentro de su cuerpo implantado un embrión hasta el nacimiento de este para el beneficio de otra mujer o pareja. Puede llevarse a cabo este tipo de eventos de diferentes combinaciones. La mujer que contrata a otra portadora puede ser la madre genética si pone el óvulo, pero no puede contribuir con el elemento genético alguno para la gestación de la madre genética. Esta técnica tiene lugar cuando la mujer que desea tener hijo concierta con otra para que lo geste, bien con su propio óvulo o con el gestante, o con el de una tercera mujer, para una vez dada a luz, renunciar la filiación materna y entregárselo a la parte contratada. En el primer supuesto hay una madre genética, que es la que desea el hijo, y una madre gestante, que es la que se presta a engendrarlo para posterior alumbramiento entregarlo a la primera. En el segundo caso existe una madre genética que paralelamente es gestante y una mujer que quiere ser madre legal. En el tercer supuesto existe la madre gestante, la madre genética que aporta el óvulo y la mujer que pretende ser madre legal. Tenemos en la mesa, en el foro, dos partes a favor y en contra con argumentos. En este momento vamos a arrancar con una de las partes para su explicación en referencia al tema. Le cedo la palabra a la compañera a favor. En contra, perdón. Buenas tardes, compañeros. Es importante dejar claro que no todo aquello que deseemos adquiere la categoría de derecho. Esto es decir, que la maternidad subrogada o gestación subrogada nace del deseo de las parejas de tener un bebé y no se puede llevar a cabo por métodos naturales, es decir, un embarazo obviamente mediante relación sexual directa con su cónyuge. Bueno, dejando esto en claro, es importante determinar que de cierta manera la gestación subrogada es un medio de utilización donde la mujer queda vulnerada porque solamente la utilizan como materia para llevar a cabo un embarazo en satisfacción de otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el estado de todos los estados de la República de México, solo en 2 estados está regularizada en los códigos la gestación subrogada, y estos son en el estado de Tabasco y Sinaloa. Sin embargo, como menciona nuestro compañero, se da todo esto mediante contratos. Un contrato, como sabemos, tiene de cierta manera ventaja y desventaja. Ventaja para la persona que adquiere y desventaja para las personas a las que se les quita de cierta manera los derechos con respecto al bebé que van a ser. Porque si bien es cierto que existen 2 figuras en esto, 2 modalidades, que la subrogada es cuando la gestante la inseminan con el óvulo de la madre que va y del padre que pretenden ser los futuros padres. Y la otra que es sustituta, esta que quiere decir que solo se implementa el esperma del varón y ella con sus óvulos obviamente queda en embarazo, en estado de gestación. Entonces, ¿Abogada, su punto es en contra en cualquiera de las dos? Sí. Sí, ¿por qué? Porque se violentan los derechos de la madre
de permanecer con el producto. Desde el momento de que como persona estás siendo obligado a separarte de un recién nacido, independientemente que sea o no sea gestado por embriones propios, tú eres materia, o sea, tú eres incubadora de esa criatura. Sin embargo, su postura es en contra, a pesar de que la persona que gesta el embrión esté de acuerdo. Sí, ¿por qué? Porque ahí se dan muchos casos en el sentido, por ejemplo, yo soy mujer de escasos recursos y está comprobado de que siendo mujer, personas de escasos recursos, ahí nace el deseo de las personas de cierta manera de remunerar, aunque en los códigos no esté de cierta manera regularizado eso, y muchas personas, muchas mujeres se ven de cierta manera pues obligadas por la economía del país realmente a llegar a esa decisión de, sabes que bueno, me embarazo, me van a pagar todo, me van a después dar una remuneración por ese proceso. O sea, su postura podría cambiar si no hubiera un incentivo económico, podría ser contrario. No cambia, compañero. ¿Por qué? Porque se supone que la gestación subrogada debe de ser altruista. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera voluntaria yo como mujer, por el deseo de querer hacer el bien a una persona, a una pareja, o simplemente a un hombre o a una mujer, no precisan estar casados, ese es mi deseo, ayudar, sin necesitar algo a cambio. Nos vamos a la postura, por favor. Aguado. Bien. Menciona el artículo 4 constitucional: toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Entendemos que existe un porcentaje de la población que no puede concebir hijos de manera natural. Para eso se apoyan en técnicas, sea in vitro o en este caso la gestación subrogada, ya que en este estimado de población que no puede facilitarse el poder concebir hijos de esta manera, tienen que verse por estos medios. Por ejemplo, extranjeros que vienen aquí a los estados que se permite, son Tabasco y Sinaloa, para poder acudir a este medio de gestación subrogada. Se han topado con diferentes casos en los que la ley afecta a estas personas. Por ejemplo, la nacionalidad es una de las cuestiones que, por ejemplo, en Tabasco, si son personas extranjeras, tienen ese problema para poder hacer ese trato de gestación subrogada con la persona que se le quiere, válgame la redundancia, hacer esta subrogación. ¿Qué quiere decir? Que la gestación del feto. Sí, como bien comenta aquí el abogado, desde 1997 el estado de Tabasco, como pionero realmente se llama de la reproducción asistida para la fertilidad, da esta pauta para que puedan mujeres empezar a rentar su útero. Bien comentaba aquí la abogada que hay varios tipos, ¿no? La parcial, la homologada y la hetero. Sin embargo, en el 2015, 2015 entran ya las reformas en el artículo 380 bis del Código Civil de Tabasco, donde comienzan a discriminar a los no mexicanos, a los extranjeros, para el uso de estas personas. Ustedes se basan de que tienen problemas, el punto en contra es que utilizan mujeres quizás en necesidad o situación vulnerable económicamente. Sin embargo, pues ahí estarían también violando el artículo primero constitucional, donde nos habla de la discriminación, todos los derechos humanos,
respecto a que tenemos todas las personas que habitan este mundo. Ese sería un punto a favor, debido a que no se les obliga a las personas a prestar su vientre. Finalmente todo esto viene a través de un trabajo médico, un trabajo asistido social, y pues dentro de los requisitos se pide que ya hayan tenido hijos estas personas, y bueno, llevan todo un tratamiento, y al final dentro del contrato, para proporcionar la seguridad jurídica, se hacen este tipo de contratos para que las personas queden satisfechas y en algún momento no haya ninguna disyuntiva legal. Abogado, su punto a favor, o su argumento a favor es la misma pregunta que le hice a los compañeros. En el turno de recibir alguna indemnización, ¿es a favor también el punto? Es que realmente no es indemnización, eso es un apoyo que es en común acuerdo por las partes, debido a que, volvemos a repetir, los gastos que se generan durante este proceso pues son diversos. Finalmente se les otorga servicio médico de gastos mayores, servicios hospitalarios, alimentación a las personas que acceden a ayudar a otras personas que no pueden tener de manera natural. Vuelvo a hacer la pregunta. Una cosa es el apoyo a la gestación asistida respecto a soslayar los gastos médicos de su hermano, y otra cosa es posterior al nacimiento tener un cobro o un apoyo a la persona que prestó el útero. ¿Ustedes están a favor? A favor de esa institución. ¿Y están a favor también de que sea algo totalmente altruista? Pueden ser ambos. O sea, finalmente la decisión de las partes va a conjugar en qué es el acuerdo en que lleguen. Entonces, no hay un contrato estipulado que diga que forzosamente se le tiene que dar al final del parto una cantidad, una compensación. ¿Tiene la voz? Y es el acuerdo de las parte para una réplica? En cuanto a los dos puntos, fuera en el caso que dices que es altruista o por indemnización, estamos en contra. ¿Por qué? Porque existen una cantidad inmensa de riesgos. Primero, las mujeres que se someten a participar en la maternidad subrogada corren muchos riesgos de salud. Incluso la mayoría tienen que intentarlo de 2 a 3 veces y correr riesgos de aborto, que no se consideran en los contratos que establecen al principio de iniciar el proceso de fecundación. Esa es una parte. La otra, aunque fuera de modo altruista, es en el entendido en que les van a retribuir por poner en riesgo su vida, y les van a dar por perdido el derecho del derecho sobre el producto que van a hacer que se va a crear en su vientre y van a hacer, porque una vez que nazca tienen que dárselo a quienes contrataron el vientre. A pesar de que el Código Civil del Estado de Tabasco y de Sinaloa logra regular de alguna forma la maternidad subrogada y la hace específicamente para nacionales y no internacionales, y da un contrato, no da especificaciones acerca de los riesgos de salud para las mujeres que se someten a ello, y es por ello que, a pesar de que existe una remuneración, no es una remuneración suficiente. Hay mujeres que quedan con secuelas posteriores a encontrarse en esta situación de prestar su vientre para que otra persona se beneficie pierden el derecho del producto que llevan, tanto como hay una parte del código que establece que después de 3 o 4 ocasiones ya no pueden continuar haciendo esta actividad. Entonces, de esa forma y de esta continuamos en la misma postura de encontrarnos en contra de la maternidad subrogada. Partiendo de lo que menciona mi compañera, la gestación subrogada se desvía muchas veces por lo lucrativo. ¿Por qué? Porque, como ustedes mencionan, sí, el embarazo lleva muchos gastos, se tiene que costear de cierta manera todo lo que la madre necesita durante el embarazo y posterior al parto. Pero esto abre un hincapié para
los extranjeros venir aquí, porque en sus países tal vez no está legalizado, a hacer un negocio realmente. ¿Por qué? Porque hay una parte beneficiada, o sea, prácticamente serían dos beneficiados, porque la mamá sustituta también gana. O sea, muchas mujeres no tienen ese don de ser madres por corazón, por naturaleza, y lo ven como un negocio. O sea, soy mujer, puedo gestar, puedo embarazarme y vender a mi hijo prácticamente, porque eso es lo que se hace. Mediante un contrato, es una venta al final y al cabo. O sea, tú me das algo que yo te estoy pagando, ¿ok? Eso para que quede claro. Entonces, también no se trata de discriminación como menciona el compañero, simplemente que estamos hablando de la República Mexicana y como mexicanos especifica que la maternidad subrogada solo sea para mexicanos. No como mexicanos no nos vamos a meter a Estados Unidos, no sé, a Rusia, porque no nos compete, no es nuestra jurisdicción los mandatos de cierta manera que hay ahí. Y lo que nosotros buscamos al decir que no y estar en contra de la maternidad, o sea, estar en contra de la maternidad subrogada, es que, por ejemplo, aquí en Quintana Roo no está legislado la maternidad subrogada, sin embargo se realiza. ¿Por qué? Porque existen muchas, ¿cómo se llama? Asociaciones que incluso aquí les traigo, miren, por ejemplo, una parte donde dicen una asociación que promueve esto siendo ilegal, porque realmente aquí no está legislado en este estado. Entonces, Terminó su tiempo, abogada. ¿Tienen alguna contestación la parte contraria? Sí, primeramente respecto a la situación volvemos al artículo 1 constitucional, recordando que el artículo 133 constitucional, ¿sí? Les voy a hacer un pequeño recordatorio. Dice las leyes, esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, la ley, y etc. y tratados internacionales. Pero, sí, para no redundar. Al momento de nosotros hacer parte de la Organización de las Naciones Unidas y de los Derechos Humanos, por eso reformamos el artículo 1 constitucional y volvemos a la parte que estamos discriminando a otras personas. Bien lo dice que cualquier persona que entre a México mexicano va a ser asistido por estas leyes, ¿sí? Va a tener protección. Sin embargo, también lo están viendo solamente la parte como de cosa, ¿no? Al producto de una inseminación in vitro, una inseminación asistida. Y nos vamos por la parte del artículo 5 del derecho de libre comercio y profesión. Hay personas que están desarrollando todas estas tecnologías para poder brindar certeza médica y jurídica a todas las personas que quieran aportar y ayudar con este tipo de reproducciones. Ahorita mi compañero va a comentar un caso al respecto para que se tenga dato de por qué sí podríamos votar a favor de. Bien. El Grupo de Información de Reproducción Elegida, conocido como GIRE, ha estudiado diversos casos que se han dado tanto en el estado de Tabasco por medio de este proceso de gestación subrogada, en el cual no solo los extranjeros han sido discriminados o sufrido algún tipo de violación a sus derechos, sino también inclusive nacionales. Menciona el caso de obstrucción injustificada para obtener un acta de nacimiento. En este caso, una pareja de mexicanos provenientes de Tamaulipas, ellos deciden entrar a un programa de gestación debido a que tenían problemas de fertilidad. De esta misma, conforme a la ley, firman un contrato, se especifica que hay un contrato con esta mujer que es gestante, lo ratificaron y lo certificaron a un notario como les menciona la ley que deben de realizarlo en noviembre de 2015. Sin embargo, en septiembre de 2016, cuando llegan a Villahermosa para el nacimiento de sus hijos gemelos,
al momento de realizar el trámite de registro, este les fue negado. La directora del Registro Civil de Tabasco los acusó de tener un contrato probablemente falso, el cual no hay la certeza. Y les notificó que los documentos originales serían enviados al Tribunal Superior de Justicia de esa entidad y que se notificaría para que se considerara el posible aseguramiento de los menores. La pareja vuelve a Tamaulipas con sus hijos, pero sin actas de nacimientos, lo que privó a los menores de una identidad durante meses. Eso les fue violado sus derechos de acceso a la salud, entre otros. Durante este tiempo, pues básicamente no pudieron tener acceso a esos servicios, ni públicos ni privados. Y además, no contaban con ningún documento oficial que los pudiera identificar como sus padres. Los abogados que acompañaron a la pareja en este caso promovieron 2 amparos, los cuales uno de ellos les fue negado por el segundo que instruyó el registro inmediato de los menores. La misma igual funcionaria del registro civil que en septiembre de 2016 les negó el acceso al registro. 6 meses después les dijo: con los mexicanos nunca he tenido ningún problema. En ese momento les entrega el acta de registro. A diferencia de las personas extranjeras, solteras o de las parejas del mismo sexo discriminadas por la actual legislación de este estado de Tabasco, estos ciudadanos cumplen con todos los requisitos establecidos por la legislación actual, y como son pareja mexicana o formado por hombre y mujer con un diagnóstico de infertilidad, a pesar de eso tuvieron que enfrentar un largo y costoso trámite de un proceso para obtener solo unas actas de nacimiento de sus hijos, lo cual las autoridades nunca justificaron por qué se dio esa obstrucción. Este es un caso de que no necesariamente porque sean extranjeros padecen por esas violaciones a sus derechos. Igual se dan con nacionales. Este es solo uno de varios casos que se han presentado, y eso es porque como no está regularizado como debe de ser la gestación subrogada, dicen que no está permitido que entren terciarios, como por ejemplo empresas que se dedican específicamente a esto en otros lugares, en otros países en los que sí está más controlado la gestación subrogada. Es por eso que existe ese vacío legal. Por ejemplo, también está otro caso en el que los mismos contratantes van con la gestora y que después una diferencia dejan a esta gestora en un estado de vulnerabilidad, ya que al momento de que nace el bebé, ellos si fueron omisos con esa persona. Ese es otro caso que se da, y en ese caso, como son nacionalidad extranjera, la misma legislación de Tabasco deja en un estado de vulnerabilidad tanto a la gestora como a los contratantes, y tiempo después, en ese mismo caso que menciono, regresa al contratante para tratar de recuperar al bebé, y por medio de un chantaje y de técnicas de hostigamiento es que logra llevarse al bebé había adquirido con esta gestora, pero dejando en ese estado de Abogado, su tiempo se concluido, por favor. Hemos escuchado ambas partes, ambos argumentos, tanto a favor como en contra, de un tema un tanto controversial. Sin embargo, yo puedo comentarles que el reconocimiento internacional del derecho humano a la familia lo encontramos, o se encuentra en diversos instrumentos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 16 y 25, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 6, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 17, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4. Yo quisiera saber su opinión, abogados, con respecto a las lagunas de la falta de legislación nacional que tiene el tema. Si bien solamente 4 estados hablan o mencionan entre sus códigos civiles el tema de gestación subrogada, y el que tiene un mayor avance es el estado de Tabasco. Querétaro es uno de los estados que está en contra o ha legislado en contra de este tema. Quisiera saber qué opinan
de las lagunas jurídicas que existen en los 28 estados restantes con respecto al tema. Opino que existen este tipo de lagunas y certidumbre y todo este tipo de cierta manera, forma incompetente de realizar lo que los compañeros están a favor. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, a la criatura que estás dando, estás vendiendo y se da el comercio de personas, sea o no sea mediante el espermatozoide y óvulo de la pareja. O sea, te estás desprendiendo a una criatura de su madre. Por eso le pregunté al principio de la sesión si estaban a favor, habla usted de vender un producto. Yo le pregunté si estaba a favor a pesar de que no hubiera un costo de remuneración a la persona que gesta. Es decir, en el caso de que no hubiera ningún tipo de contraprestación, no hay un comercio como tal. Hay una es que si se aceptación. da, seamos realistas, sí se da. O sea, por ambas partes. Eso es un dar, es un querer y un dar. O sea, no podemos irnos por la tangente de decir, esto no va a haber. Porque sabemos realmente que sí se dan esos casos. Entonces, ¿su postura estaría a favor cuando no hubiera un precio pactado? No, definitivamente estoy en contra porque no se puede desprender a una gestante, como ustedes le llaman, de su criatura. Okay. ¿Por Su opinión con respecto a la legislación en los estados. ¿Está de acuerdo en que se legisle este tipo de tema en los 28 estados? A pesar de que nos encontramos en la posición en contra de, lo mejor sería que a pesar de eso se encuentre regulado, porque no podemos evitar que suceda. Si se encuentra regulado en cada estado donde sucede, por ejemplo, que el más estudiado, más avanzado en legislación es Tabasco, y a pesar de ello le falta regular situaciones de salud para la madre o la gestante, que no va a ser la madre, va a ser la gestante, la madre va a ser la que obtenga el resultado de esa gestión, de esa gestación, perdón. Sería lo más adecuado que se encuentre regulado si nos podemos percatar de la cantidad de estados, es el mínimo porcentaje de estados que se encuentran regulados y se encuentra regulado de forma mínima. En Tabasco, que es uno de los más avanzados, no hay una regulación en cuanto a la salud de la gestante. Nada más se advierte que debe de encontrarse un contrato para que las personas que contratan al vientre que se va a subrogar obtengan el producto, y es la forma de asegurarse, así como un control de cuántas veces esa persona se ha encontrado en subrogación. Pero de ahí a otra situación específica de salud no hay un control. Lo más adecuado sería la regulación en todos los estados de la maternidad subrogada. Abogado, su punto con respecto a la legislación en cada uno de los estados. Bueno, quiero mencionar elementos mínimos que debe contener una legislación con base a GIE. Menciona que definir la gestación subrogada como un acuerdo a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre o madre de la niña o niño nacidos de dicho embarazo. Debe evitarse criminalizar a las partes de estos acuerdos, que deben ser acuerdos consentidos, y discriminar el acceso a la práctica por criterios arbitrarios como la nacionalidad, que ya mencionamos, la edad, que es otro que no había tocado el tema, pero sí se da mucho la discriminación por edad, la orientación sexual y el estado civil. Garantizar al menos los servicios de salud de calidad y confidenciales, así como representación jurídica independiente. Los conflictos de interés de los profesionales involucrados deben reconocerse y minimizarse. También establecer que los padres intencionales se hagan a cargo a menos de todos los casos, como mencionó mi compañero. Sabemos que una gestación y un embarazo conlleva una carga tanto económica como emocional y de otros tipos. Eso es a lo que nos mencionan. Por lo tanto, la propuesta que queremos realizar es la reforma del artículo 4 constitucional, que no solo sea toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número y el procedimiento de sus
hijos, sino que se adicione también que toda persona sin discriminación por su estado civil, nacionalidad y preferencia sexual tiene derecho a formar una familia, así como decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos e hijas. Además de que el Estado debe generar que todas las personas tengan acceso a los medios y técnicas médicas necesarias para tales como la reproducción humana asistida, la gestación subrogada y para el cumplimiento del pleno derecho humano a formar una familia. Además, de la misma forma, garantizar plenamente el derecho a la identidad y a la familia de las niñas y niños, producto de acuerdos de gestación subrogada, y como la protección plena de los derechos humanos de las mujeres gestantes y las personas que requieran de ese tipo de acuerdos. Perdón, para finalizar, estamos de acuerdo que sí se dé una compensación debido a que toda mujer cuando está en esta parte de gestación corre riesgos y finalmente después de eso, mientras se restablece todo su sistema fisiológico después del parto, el puerperio, no podríamos dejarla vulnerable sin ningún tipo de apoyo. ¿Sí? Finalmente todo esto viene por una sola causa, que lo acaba de decir, todos tenemos derecho a la familia y finalmente el niño, niña, el producto que sale de este acuerdo, pues es adopción plena y está también en nuestros códigos civiles. Finalmente sí tenemos que hacer una reforma estructural a nivel nacional para que no se vea de manera o lo quieran tildar de manera clandestina, porque finalmente nadie está obligando a las mujeres a hacer de su cuerpo y tienen el derecho también a decidir sobre su cuerpo, sino entonces ¿qué caso tendría la parte del aborto, no? Que sería un tema, ha llegado que sí puedo abortar al hijo, pero no puedo dárselo a otra persona. Pero bueno, eso sería otro tema polémico. Para finalizar, pero vamos a tienen 2 minutos cada parte para un cierre. Para finalizar, Conclusión. Tratemos de ser concretos con el punto, por favor. Nosotros proponemos la idea de la adopción como parte de los derechos a tener familia. No se necesita exclusivamente ser padres biológicos de la persona para poder formar una familia. En la otra parte en la que nos decían que, de acuerdo al artículo 4, estaban ampliando o proponiendo una reforma, el hecho de que estemos en contra de la maternidad subrogada no quiere decir que viola ese derecho de no tener una familia. Nadie les impide tener una familia a ninguna persona. Tienen otras opciones en las que no ponen en riesgo la salud de una tercera persona y que no ponen en riesgo la integridad del producto que van a obtener de esa persona. Para concluir, su cierre, por favor. Es cierto que existen otras opciones para poder conformar una familia, pero pues de igual manera tenemos la adopción, que pues cuántas trabas no se les pone a las personas para poder adoptar a una persona. En este caso se ve la opción de la gestación subrogada, porque de ellos no es tan burocrático el proceso para adoptar a un menor, pero sin embargo sí estamos a favor que se regularicen. Estamos a favor que tanto a nivel constitucional como en la Ley General de Salud se pueda tener esa regularización. Finalmente Tabasco, como pionero de este tema, da la seguridad jurídica a ambas partes, porque se hace un acuerdo notariado, o sea, el contrato pasa por el notario, que va a ser quien va a dar fe de que ese contrato es bueno para ambas partes, y después lo pasan ante el juez para que quede todo ya sentado jurídicamente. Y para finalizar, ¿por qué negarle la descendencia a alguien si una persona puede, por medio de su gameto, ¿no? En caso de esperma u óvulo, concebir a través de otra persona la genética de su estirpe, ¿no? Finalmente creo que el punto cumbre de todas las razas es la reproducción. Por ese tipo de situaciones estamos nosotros de acuerdo y vamos a legislar.
Perfecto, hemos escuchado las dos opiniones, los dos argumentos de los abogados. Yo quiero concluir con un párrafo en el que menciono que al carecer de normatividad constitucional en México que regule la maternidad sustituta o subrogada, se vulnera el derecho a la vida privada, ya que como ha sentado la Corte, la decisión de ser madre o padre biológico o genético es parte de este derecho a la vida privada. De igual forma se vulneran los derechos de libertad reproductiva y de acceso a la tecnología médica. Según la Corte de los Derechos Humanos, el alcance del derecho a la vida privada, a la autonomía reproductiva y a fundar una familia derivada de los artículos 11.2 y 17.2 de la Convención Americana, se extiende el derecho de toda persona a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones. Muchas gracias.